A escuchar este tema acerca de la armonía y la unidad en la familia. ¿Creen que es importante tener armonía y unidad en el hogar? ¿Por qué? ¿Por qué es importante tener armonía y unidad en el hogar? Amén, 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 amén. Y quiero empezar, mis amados hermanos, leyendo el Salmo 133, del 1 al 3, porque es un salmo muy conocido. Muchos lo hemos escuchado, muchos quizás se lo sepan hasta de memoria. La pregunta del millón es, ¿entendemos lo que dice este salmo? El Salmo 133, del 1 al 3, en la versión TLA, no sé si cabina me ayuda por favor proyectando en pantalla. El rey David, inspirado por el Espíritu de Dios, dice lo siguiente: no hay más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. No hay nada más bello ni nada más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. ¿Por qué? El siguiente versículo dice: esto es tan agradable como oler el buen perfume de los sacerdotes que corre de la cabeza a los pies. ¿Cuántos han olido un buen perfume y ven que esa fragancia se impregna y que realmente su olfato queda realmente impactado por ese olor? Así es cuando los hermanos conviven juntos y en armonía. Es como una buena fragancia, se queda impregnado en nosotros. El siguiente versículo, por favor. Dice que aquello también es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y que corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice. Quienes viven en unidad y en armonía pueden ver la bendición de Dios, ¿sí? Y adicional a ello, tienen una larga vida. O sea, ¿hay o no hay razón para vivir en unidad y en armonía? ¿Y por qué el mundo entonces no vive en unidad y en armonía? Porque en algunos hogares no hay unidad y no hay armonía. Porque hay contienda, porque hay pleito, porque hay celo, porque hay enemistades. Si es una bendición vivir en unidad y en armonía. Quizás porque no hemos entendido, o algunos no han entendido, lo que significa vivir en unidad y en armonía, ¿no? Y no nos vamos a olvidar de este salmo, lo vamos a dejar para el final. Y vamos a entender principios como, por ejemplo, ¿qué es la armonía? Porque de pronto no entendemos qué es armonía, o quizás tenemos por ahí un conocimiento escueto de lo que es armonía. Y de acuerdo con lo que estuve investigando, la palabra armonía viene de la palabra del vocablo griego armonia, que a su vez se deriva del verbo armoso, que significa ajustar o unir. Es decir, la armonía ajusta o une, ¿no? Dice, esto indica que la armonía implica la unión y el ajuste de diferentes partes para formar un todo equilibrado. Ustedes ven ahí el grupo de música, son diferentes personas, son diferentes instrumentos musicales, pero cuando ellos se ponen de acuerdo en entonar una adoración o una alabanza, ¿es agradable o no es agradable para nuestros oídos? Porque se unen y se ponen de acuerdo sobre algo mutuo y entonces la tonalidad es equilibrada y es agradable. Imagínense que el pastor Samuel comienza a tocar esa batería desafinadamente. ¿Sería agradable? Sería un estruendo y quizás no pudiéramos adorar al Señor con libertad porque hay mucha bulla. Pero como se alinean todos ellos y dicen, hoy vamos a tocar esta adoración, esta alabanza, se ponen de acuerdo y le dan la tonalidad a los instrumentos de manera equilibrada, entonces es agradable para nuestros oídos y podemos entrar a la presencia del Señor y podemos adorarlo con libertad. Eso no es así, mis amados. Eso es armonía. Cuando muchas partes se unen de manera equilibrada para formar un todo, ¿sí? Tengan ese concepto a la mano, no se vayan a olvidar. La armonía, como dijimos, es el equilibrio y la proporción entre las partes de un todo, lo cual resulta agradable a los sentidos, ¿sí? Como por ejemplo sucede con los colores, dice, hacia la vista, o con la música para los oídos. Si ustedes me vieran a mí vestido de diferentes colores, ¿qué pensarían? Un payaso, el hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿No? Pero si nos vestimos con colores agradables, ¿no? Que no desentonen, que no desafinen,
ustedes van a decir, está equilibrada la vestimenta del hermano, ¿no? Entonces, la armonía es agradable a los sentidos, a los ojos, a la nariz, aún a la boca, al gusto. Imagínense un encebollado con canguil. ¿Ve? Ahí vi sus expresiones. Quizás a algunos les guste, pero no es tan agradable a la vista de aquellos que estamos acostumbrados a comer un encebollado con chifle, por ejemplo. Es agradable, ¿verdad? Ya está, hasta algunos ya saborearon, ¿no? Entonces, la armonía es algo agradable a los sentidos, ¿sí? Ahora, ¿qué dice? Que la palabra armonía tiene un significado profundo y significativo en el contexto bíblico. En la Biblia, muchas veces para referirse a la palabra armonía se utiliza la palabra shalom. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? ¿Y qué significa la palabra shalom? Paz, armonía. La palabra shalom también significa armonía, significa paz, significa unidad, concordia entre las personas de manera lateral u horizontal y entre Dios de manera vertical. Si usted y yo estamos en armonía con Dios, vamos a poder estar en armonía con las personas. Pero si no estamos en armonía con Dios, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a poder estar en armonía con las personas? Imposible. Dijimos que Él es el centro. Y si Él no es el centro de nosotros, no vamos a poder estar en armonía. Y si no estamos en armonía, no vamos a poder estar a gusto con las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, dice que esta es un estado de equilibrio y bienestar en el que todos los elementos están en perfecta sintonía y colaboración. Es decir, todos contribuyen para sacar adelante un todo. En el hogar, esto debe de estar presente siempre, pero ya vamos a profundizar un poquito más. Vamos al otro concepto, la unidad. ¿Qué es unidad? ¿Qué es unidad? A veces pensamos que porque, por ejemplo, estos 4 hermanos que están aquí en la primera hilera, los voy a tomar de ejemplo, están juntos y quizás porque están juntos, no, están unidos. La pregunta ¿es lo mismo estar juntos que estar unidos? Ellos pueden estar juntos los 4, pero tener diferente manera de pensar y no estar de acuerdo sobre una misma cosa. Quizás el uno diga, ¿a qué hora el hermano se calla y quiere irme a comer? Quizás la otra hermana diga, yo quiero seguir adorando. Quizás el otro hermano diga, a mí me agrada lo que el hermano está diciendo. Están juntos, pero tienen diferentes maneras de pensar. No están en una misma unidad de pensamiento. Entonces, no es lo mismo estar juntos que estar unidos. No es lo mismo. Y muchas veces en el hogar las personas están juntas, pero no están unidas. Entonces, la palabra unidad viene de la palabra hebrea yahad. Espero pronunciarla bien. Yahad, que significa la acción de estar de acuerdo, en armonía. Miren que cuando vimos el concepto de armonía, dice que armonía es unir, ¿no? Y ahora en el concepto de unidad, dice que es la acción de estar de acuerdo y en armonía. Es decir, que estas dos palabras están relacionadas. Yo no puedo estar en armonía y desunido con alguna persona, ya sea con mi hermano o con mi familiar, o yo no puedo estar unido con alguien y no sintonizado en la armonía o no teniendo armonía. Si hay armonía, hay unidad, y si hay unidad, hay armonía. No pueden estar divorciadas estas dos palabras, ¿sí? Entonces, la palabra armonía viene del griego enotes, el cual significa la acción de tener los mismos pensamientos, los mismos sentimientos y los mismos propósitos. Es decir, cuando yo estoy unido a alguien, tengo los mismos pensamientos, los mismos sentimientos y los mismos propósitos. En una pareja, ¿por qué se unen? Porque tienen el mismo sentimiento, se aman, están mutuamente entrelazados por el amor. Tienen un mismo propósito, querer formar una familia. Tienen proyectos juntos o tienen metas en conjuntos, tener una casa, tener un auto, ¿no? Entonces, en un hogar cuando se junta un hombre y una mujer para conformar una familia, tienen unidad de pensamiento, de sentimientos y de propósitos. Ahora, una unidad significa una misma visión. Todos apuntamos hacia lo mismo. La unidad también es un mismo propósito por cuanto todos avanzamos hacia el cumplimiento de esa meta. Cuando las personas que aparentemente están unidas, pero tienen diferentes pensamientos y el uno gira para la derecha o el uno camina para la derecha y el otro para la izquierda, están juntos pero no están unidos porque tienen diferentes propósitos o tienen diferentes visiones.
Y cuando hay diferente visión, el concepto es división, que no es otra cosa más que ver desde dos puntos de vista o desde dos vías. Entonces, en la unidad no hay división y en la armonía no hay discordia. Ahora, me encontré con una frase que me llamó mucho la atención y dice así: la unidad no es uniformidad, es decir, no todos vamos a pensar siempre de manera igual, pero la unidad, a pesar de no ser uniformidad, es la armonía entre las diferencias. Es decir, yo respeto tu manera de pensar, yo respeto tu manera de actuar. Estoy junto a ti, estoy unido a ti, y aunque pienses diferente a mí, yo te respeto y te valoro como eres. ¿Sí? Entonces, la unidad no es uniformidad, sino armonía en las diferencias. Ahora, ¿cuán importante es para Dios la unidad y la armonía en la familia? ¿Ustedes creen que Dios considera la unidad y la armonía en la familia algo importante? ¿Por qué? ¿Por qué creen que para Dios la unidad y la armonía es importante? Vamos al principio, porque todo hay que verlo desde el origen. Y dice así: el origen de la armonía en la Biblia se remonta al principio de la creación. Podemos ver en Génesis 1, se relata cómo Dios creó el mundo y declaró que todo era bueno, era armonioso. ¿Sí? Para Dios todo lo creado era armonioso, era bueno. Pero, dice, y todo esto era hasta antes de la caída del hombre, pues había una perfecta armonía entre la humanidad, entre la naturaleza y para con Dios. Porque los hombres, en este caso Adán y Eva, se llevaban muy bien, no habían conflictos antes de la caída. Los animales, algunos aunque eran salvajes, no se comían entre ellos, ¿sabían eso? La tierra producía fruto, ¿sí?, sin mucho esfuerzo. Y los hombres para con Dios tenían una cercanía tan, pero tan natural, ¿sí?, que dice que Adán se paseaba por el jardín del Edén y escuchaba la voz de Dios. Había una armonía total en la creación. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Había armonía en la creación? Sí. Ahora, en torno a la familia, Dios la creó desde el principio con la intención de que se cumplieran en estos los dos principios, el de la unidad y el de la armonía. Dios creó a la familia desde el principio para que así se manejaran estos dos principios, estos dos conceptos. Y si vemos Génesis 2, versículos 24 y 25, y si le quiero animar a que puedan abrir sus Biblias, y si Cabina me ayuda con la proyección en pantalla. Génesis 2, versículos 24 y 25, nos dice lo siguiente: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo, unidad. ¿Sí? Siguiente versículo. Y dice: tanto el hombre como la mujer andaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. Ahí hay armonía, porque aunque estaban desnudos y sus cuerpos eran diferentes, para los ojos de cada uno de ellos, tanto de Adán como de Eva, era agradable verlo así. Y no sentían vergüenza. Había unidad y armonía desde el principio de la creación. ¿Sí? Entonces, para Dios la armonía es sumamente importante. De hecho, Dios trabaja en unidad y en armonía. Cuando Dios creó el universo y todas las cosas creadas, trabajó en unidad con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque dice que Dios decretaba, y ese decreto era la palabra, y la palabra era Jesús. Y dice la Escritura que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Jesús lo creó todo. Entonces estaba actuando el Padre con el Hijo. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, el Espíritu Santo estaba trabajando. Los tres estaban trabajando en la creación, unidos y de manera armónica, de tal manera que lo que crearon fue bueno en gran manera, dice la Escritura. Así que había unidad desde el principio, y Dios es unidad y Dios es armonía. Y siempre ha sido así. La unidad y la armonía en Dios no ha desaparecido, porque Él es unidad, Él es armonía. ¿Sí? Lamentablemente, la caída lo dañó todo. Entonces, ¿cómo se destruye o cómo se destruyó la armonía y la unidad? Vamos a verlo, vamos a ver un antecedente. Debido al pecado, la armonía se rompió y el mundo experimentó discordia y separación, lo opuesto a unidad y a armonía. Lo opuesto de armonía es discordia y lo opuesto de unidad es separación. Entonces,
Desde la caída, o causa del pecado, vino la caída y el mundo experimentó discordia y de separación. Y a lo largo de la Biblia se presentan historias de conflictos y divisiones causadas por la falta de armonía, ¿no? Porque vemos que hubieron conflictos en el mundo. Sin embargo, aún en la primera familia, a causa de la desobediencia, se evidenció lo siguiente. Génesis 3, versículo 7, nos demuestra que cuando el hombre cayó a causa del pecado, comenzaron a ver la desnudez el uno del otro. Génesis 3:7 dice, en ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. ¿Por qué? Porque empezaron a sentir vergüenza. Entonces empezaron a ver la desnudez del uno hacia el otro. Y aunque eso quizás fue literalmente, espiritualmente también ocurrió lo mismo. Porque comenzaron a ver sus imperfecciones. Comenzaron a ver sus falencias. Antes de la caída estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero después de la caída comenzaron a avergonzarse y tuvieron que cubrirse. Entonces, ¿qué trajo la caída? ¿Qué trajo el pecado ante la unidad y la armonía? Trajo como consecuencia que el ser humano comience a ver la desnudez del otro. ¿Y pasa o no pasa eso en el hogar cuando no hay unidad? ¿Comienza acaso la esposa o acaso la esposa no ve el mal en el hombre, en el esposo, o el hombre no comienza a ver la falencia en la esposa o en los hijos y viceversa, de los hijos hacia los padres? Entonces comenzamos a ver la desnudez el uno hacia el otro. Otra de las cosas que ocurrió en la caída y que dañó la unidad y la armonía que Dios había creado es que comenzaron a culparse entre ellos. Génesis capítulo 3, versículo 12, que les animo a que lo busquen, dice lo siguiente. El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Vemos que el hombre empezó a echar la culpa a la mujer. Antes vivían en armonía, no ocurría eso, pero después de la caída por causa del pecado, comenzaron a culparse entre ellos. Y una tercera situación que pude observar mientras leía Génesis 4:8, por favor, les animo a que abran sus Biblias y busquen la cita bíblica. Génesis 4:8 dice que comenzó también a existir enemistad entre hermanos. Y dice, un día Caín invitó a su hermano, a Abel. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Entonces vemos que esa unidad y esa armonía que Dios había creado desde el origen se dañó, se destruyó por causa del pecado y trajo como consecuencia que los seres humanos comenzáramos a vernos la desnudez el uno hacia el otro, comenzáramos a culparnos entre nosotros mismos y comenzáramos a tener enemistades y pleitos. ¿Sí? Ahora, en la actualidad, ¿por qué se produce esa desunidad o esa desunión y esa discordia o falta de armonía dentro del hogar? Y Dios en su sabiduría nos ha dejado un manual para que podamos continuar esforzándonos por llevar esa unidad y esa armonía. Este es el manual que Dios nos ha dejado para que podamos vivir en unidad y en armonía. Pero muchas veces no lo consideramos o muchas veces lo leemos pero no lo obedecemos. Hay principios que Dios ha establecido para que el ser humano pueda continuar viviendo en unidad y en armonía a pesar del pecado, mas sin embargo también debemos entender que cuando Cristo vino dice que venció al pecado y a la muerte, y quienes estamos en Cristo ya no estamos sometidos a esas acciones que se cometían por medio del pecado. Es decir, que usted y yo sí podemos vivir en unidad y en armonía si hacemos caso al consejo de Dios. ¿Y cuál es el consejo de Dios? El consejo de Dios es que dentro de la familia cada uno de los miembros del hogar cumpla con los roles que le corresponde. Cuando cada miembro dentro del hogar cumple con el rol que Dios ha establecido por medio de su palabra, vamos a poder ver unidad y armonía. Y lo vamos a ver. ¿Cuál es el rol del esposo? Dice la Escritura en Efesios 5:23, si me ayuda cabina por favor, dice que el esposo debe asumir el liderazgo dentro del hogar. Debe de amar a su esposa y a sus hijos, debe de cuidarlos y de proveer dentro de su familia. Entonces, cuando el esposo toma el lugar que le corresponde dentro del hogar, es decir, toma el liderazgo dentro de la familia, hay armonía. Pero cuando el hombre no toma ese liderazgo dentro del hogar, ya por ahí vemos que la armonía se va desvaneciendo. Cuando el esposo no ama a la esposa a la manera como Dios lo ha establecido, porque dice así,
El esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Dice otro pasaje bíblico que el esposo debe de amar a la esposa como Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella. Esa es la medida, ese es el estándar que debemos de seguir los esposos en cuanto al amor hacia la esposa, entregar nuestras vidas por ella. ¿Que me voy a matar, hermano? No. Pero muchas veces usted tendrá que hacerse a un lado para que su esposa pueda avanzar. Porque muchas veces los esposos son piedra de tropiezo para que las esposas no crezcan. Hay ocasiones, no pasa en esta iglesia, pero hay esposos que no le permiten a la esposa que se congregue porque son inconversos. O hay esposos que les hacen conflictos a la esposa para que deje de congregarse porque piensan que están perdiendo el tiempo. Entonces, ¿y por qué pasa eso en el esposo? Porque Cristo no es su cabeza, pues. Porque si Cristo fuera la cabeza de este varón, se sometiera a Cristo y caminara juntamente con toda su familia. Es más, no esperaría que la esposa lo anime, sino que él le diría: hey, familia, vamos para la iglesia. Cuando Cristo es la cabeza. Entonces, cuando Cristo no es la cabeza del varón, ya se cortó la armonía. Por ende, si Cristo no es la cabeza del varón, el varón no puede ser la cabeza de la esposa y sigue para abajo dañándose todo lo que Dios originó desde el principio o creó desde el principio para con la familia. Entonces, los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y le voy a dar la cita, no la vamos a ver por el tiempo, pero 1 Timoteo 5:8 dice: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Otra de las responsabilidades que Dios le ha dado al varón es de proveer dentro del hogar. Pero muchas veces la esposa ha tenido que salir a trabajar porque a veces el varón no cumple con este rol, ¿no? Y la esposa entonces toma un rol que no le corresponde. La esposa no es proveedora del hogar, el proveedor es el varón. Y dice la Escritura que cuando el varón no cumple con este principio, es peor que un incrédulo. Pero nosotros no somos de aquellos. Nosotros somos los que, hablando de los varones, tenemos a Cristo como nuestra cabeza. ¿Amén? ¿Amén, varones? Y nos sujetamos a Él y cumplimos con lo que Cristo nos ha establecido de ser cabeza dentro del hogar. Cabeza no porque mandamos de manera autoritaria, sino cabeza porque vemos hacia el frente, vemos el horizonte y le decimos: familia, hacia allá es, con Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el rol de las esposas? Porque cada uno tiene su rol. Entonces, cuando el esposo cumple con su rol de ser líder en el hogar, de amar a su familia, de cuidarla y de proveerle, cuando el esposo cumple con ese rol, hay armonía. Ahora, ¿cuáles son los roles de la esposa? De acuerdo con Colosenses 3:18, dice que las esposas deben de sujetarse al esposo. Dios creó a la esposa, dice Génesis, como una ayuda idónea para el esposo, ¿sí? Y ayuda idónea es complementarlo en aquello en donde el esposo tiene falencias. Porque ya lo hemos escuchado muchas veces y doy gloria a Dios por el retiro de parejas que tuvimos la semana pasada, que fue una bendición. Aprendimos muchas cosas, muchos principios, fuimos liberados algunas parejas, y Dios hizo algo extraordinario la semana pasada. Así que, mis amados, fue una bendición. Quienes no fueron, pues les animamos a que en los próximos retiros de pareja se animen a ir, porque es una gran bendición aquello. Entonces, ahí aprendimos también que la esposa fue creada para hacer apoyo en el esposo, en aquellas áreas donde el esposo es débil. Porque como se aprendió la semana pasada, el esposo no puede hacer varias cosas a la vez. Yo le digo a mi esposa: yo si me concentro en algo no puedo concentrarme en más cosas. Pero ella hace 1.000.000 cosas y todas las hace bien. Yo si quiero hacer 2 cosas las hago mal. Tengo que enfocarme en una sola. Entonces la esposa sí tiene la capacidad de hacer muchas cosas a la vez, y por eso Dios puso a esta mujer, hablando de la esposa, al lado del hombre para que le complemente, para que le ayude, ¿sí? Entonces cuando la mujer es complemento y se sujeta al esposo y se encarga del cuidado de su familia, está cumpliendo con su rol. ¿Qué? ¿Acaso las esposas tienen que quedarse en la casa lavando, planchando, cocinando y haciendo los quehaceres domésticos? No, no. No si lo ve como una carga, no si lo ve como algo que tiene que hacerlo porque tiene que cumplirlo, mas no porque tiene la revelación de que la esposa fue puesta por Dios para que críe a los hijos y para que apoye al esposo en las cosas en las que él no puede sobresalir.
Cuando la mujer cumple con sus roles dentro del hogar, hay armonía. Pero si la esposa no cumple con sus roles dentro del hogar, no puede haber armonía. Aun cuando el esposo cumpla con los suyos, si la esposa no cumple con el rol que le corresponde, ya no hay armonía. Porque ahí va a haber conflicto. Porque el esposo le va a decir, ¿por qué los niños están descuidados? ¿Por qué los niños no están mal en la escuela? Porque quizás la esposa no los está educando. Porque esa es la función de la esposa. Educar a los hijos, criarlos. Algo que se me quedó muy en mi memoria fue cuando mi pastor alguna vez dijo que cuando a ella le tocó salir de su trabajo, Dios le dijo, ay, tranquila, que no te estoy bajando de categoría, te estoy poniendo a una labor mucho más importante de la que estás haciendo. Te estoy enviando a que cuides a 3 siervos míos. Y por la gloria de Dios vemos que los hijos de nuestros amados pastores están cumpliendo con una labor de poder exaltar el nombre de Dios, de poder alabar su nombre y de poder ser aquellos para lo cual Dios los llamó. Entonces, no es una labor menor el cuidar hijos dentro del hogar. Al contrario, usted no sabe, ese niño o esa niña que está criando, cuán poderoso puede ser en las manos de Dios. Dice la Escritura que los hijos son como saetas en las manos del valiente. Así que criar hijos, mamitas y aún papitos, que también debemos de colaborar en aquello, es importantísimo el rol que se hace dentro del hogar. Así que las esposas, cuando cumplen este principio, están permitiendo que la armonía esté dentro del hogar. Hijos, ¿cuáles son sus responsabilidades o cuáles son los roles o el rol que les corresponde? Dice la Escritura en Colosenses 3:20 que los hijos deben de sujetarse a los padres y obedecerles en todo. En todo. Ustedes los hijos deben obedecer a sus padres en todo, porque eso agrada al Señor. Hijos desobedientes, hijos que no se sujetan a sus padres, están incumpliendo el rol que les corresponde dentro del hogar y ya por ahí se está causando un desorden, ya ahí no hay armonía. Así que hijos, dice la Escritura que hay que obedecer a los padres en todo, aun cuando los padres estén equivocados, mientras estén llamándonos la atención, porque yo también soy hijo. Aun cuando ellos estén equivocados, yo no puedo ponerme al nivel de mi papá o de mi mamá. Algo que conversamos con uno de los pastores en este retiro, nos decían ellos que ellos no permitían que sus hijos los tutearan. Porque muchas veces ese tutear de los hijos a los padres es un hilo muy fino, en donde es tan fácil pasarlo. Pero mamá, ya, tanto que hablas, ya la deshonraron. Ya deshonraron, ya incumplieron con ese principio, ya dañaron la armonía dentro del hogar. Tanto que me vienes hablando lo mismo y lo mismo, papá. ¿Hasta cuándo? Aquí no pasa, porque aquí nuestros hijos o los que tienen hijos están criándolos a la manera de Dios. Pero en otros hogares sí pasa. Hijos que se rebelan contra los padres, no cumplen el principio que Dios les ha establecido de obediencia y por ende ya causan desorden, ya causan desunión. Entonces los hijos deben de cumplir con su rol, obedecer a los papás en todo. ¿Y cuál es el rol de los padres para con los hijos? Colosenses 3:21. Dice, y ustedes los padres no deben hacer enojar a sus hijos para que estos no se desanimen. Muchas veces los padres incumplen también con este rol que les corresponde como papá o como mamá. Yo creo que por gusto estás estudiando, yo creo que por gusto estás caminando a la iglesia, si sigues siendo el mismo. No cambias, lo están desanimando. Entonces los papás, aun cuando vean en los hijos lo que todavía no son, tienen que declarar las cosas que no son como si fueran. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo, una sierva de Dios. Pero muchas veces, ¿qué sale de la boca de los padres? En vez de salir bendición, sale maldición. No sirves para nada. Tanto que haces cosas en la iglesia, pero acá no haces nada. Entonces el hijo se desanima, se desalienta. Y muchas veces por eso ellos no quieren avanzar a la iglesia, porque los propios papás son causantes de que los hijos se desanimen. Por eso el consejo de Dios es, padres, no hagan enojar a sus hijos. La versión Reina Valera dice, no exasperen a sus hijos, para que estos no se desanimen. Así que padres,
tenemos o tienen que impulsar, los que son padres, impulsen a sus hijos, aun cuando los vean que no están haciendo lo correcto, corríjanlos, porque es responsabilidad de los padres corregirlos, pero anímenlos a hacer lo correcto siempre. Y algo que aprendimos en este retiro, y voy a hablar mucho, algunos principios que aprendí, es que los hijos solamente van a hacer lo que vean hacer a los papás. Si usted, papá, le dice al hijo, no seas mal hablado, pero usted mientras conduce, algo que se me quedó muy en la mente, es que usted va manejando y va insultando a medio mundo y su hijo está al lado suyo y lo ve, ¿con qué autoridad usted le va a decir a su hijo, hijo, no digas malas palabras? Si el hijo está viendo que el papá está haciendo lo mismo. Entonces, los hijos van a hacer no lo que nosotros les digamos, sino lo que nos vean hacer. Así que, padres, no hagan enojar a sus hijos. Entonces, cuando se cumplen estos principios en cada miembro del hogar, el esposo asume el liderazgo, ama a su familia, lo protege y le provee, hay armonía. Cuando la esposa se sujeta al esposo, es ayuda idónea y cuida de los hijos y cuida de todo el hogar, hay armonía. Cuando los hijos obedecen a los padres en todo, hay armonía. Y cuando los padres no exasperan a sus hijos, hay armonía. Pero si todo esto se lo toma en poco y no se lo obedece y se lo deja caer al piso, entonces ahí comienza a destruirse la armonía dentro del hogar, ¿no? Entonces, si no se cumplen estos principios, no va a poder haber armonía ni unidad dentro de los entornos familiares. Así que, mis amados, el consejo de Dios está en nuestra mano. Y no solamente para hacer familia, o no en torno a la familia, en todo sentido de la vida. Aquí está el consejo de Dios para hacernos salir adelante en todo, pero muchas veces lo desestimamos o lo tomamos en poco. Le dijo el Señor a David cuando pecó con Betsabé, tenías todo, te lo di todo, y aún si me hubieras pedido más, te lo hubiera dado, pero por cuanto tomaste en poco mi palabra, ¿no? Entonces, David tomó en poco la palabra de Dios. Y muchas veces hay personas que hacen eso con la palabra de Dios. La desestiman, la toman en poco y dicen, no, es que aquí se hace lo que yo digo o como yo pienso. Y aún para con Dios tenemos que tener unidad y armonía. Cuando ustedes y yo estamos de acuerdo con la palabra de Dios, estamos en unidad y en armonía con Él. Pero cuando usted y yo no estamos de acuerdo con la palabra de Dios, ya con Dios ya no hay armonía ni hay unidad, y peor, va a poder haber unidad y armonía con nuestro prójimo. Por eso el principio es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y amor significa para Dios obediencia. Entonces, cuando yo demuestro obediencia y amor a Dios, o amor a Dios, que es lo mismo que obediencia, puedo estar en la capacidad de amar a mi prójimo como a mí mismo. Y si yo me amo a mí mismo, ¿me voy a cortar un dedo? ¿Me voy a insultar? ¿Me voy a ofender? No. Entonces, cuando se cumplen estos dos principios, podemos decir que tenemos unidad y armonía con Dios y podemos tener unidad y armonía entre nosotros. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de unidad y armonía dentro del hogar? Porque todo tiene sus consecuencias. Si es que existe armonía y unidad dentro del hogar, van a haber beneficios o bendiciones, pero si no se cumple el principio de la unidad y de la armonía dentro del hogar, van a haber consecuencias. Y una de ellas es que va a haber violencia intrafamiliar. Va a haber el irrespeto, va a haber el insulto, la gritería, la maledicencia, los pleitos, los celos. ¿Por qué? Porque no hay armonía, porque el esposo no está cumpliendo con su rol, o la esposa no está cumpliendo con su rol, o los hijos no están cumpliendo con su rol. Entonces comienzan a haber gritos dentro del hogar. Se dañó la armonía. ¿Qué más? Hay baja estima en los miembros de la familia. Y claro, ¿quién va a tener una estima acorde a lo normal si todo el tiempo lo están insultando, si todo el tiempo lo están agrediendo? Nadie que sea agredido con palabras, con gestos o aún de manera física va a poder tener una buena estima. Entonces, cuando hay mucho conflicto dentro del hogar, la estima de los miembros de esta familia o de este hogar se va por los pisos, ¿sí? Y por eso, en este caso, cuando los hijos tienen una estima baja, son fácilmente introducidos a los vicios. Son propensos a introducirse en vicios como el alcohol, como droga.
muchas veces son violados en la calle porque ellos prefieren estar en la calle antes que estar en la casa, porque viven en un lugar donde el conflicto es el pan de cada día. Nadie que esté en un entorno donde el conflicto sea el pan de cada día se va a sentir a gusto y va a querer huir. Por eso hay esposas que prefieren estar en el trabajo, porque en la casa la esposa solamente le grita o le llama la atención. O hay esposas que prefieren estar en el shopping, porque el esposo en la casa le hace dar coraje, porque no cumple con su rol. O los hijos están fuera de la casa, porque los padres todo el tiempo pasan gritando, peleando, ¿verdad? Entonces, la gritería, la maledicencia, que son que son obras de la carne, no del espíritu, traen como consecuencia baja estima en los miembros de la familia. Esto induce a los hijos, incluso aún los padres, son inducidos en los vicios como el alcohol, porque el hombre, como tiene muchos problemas en el hogar, se va a un bar, se va a X lugar y piensa pues que sus problemas se resuelven con una botella de cerveza o tal vez ingiriendo sustancias estupefacientes que no le hacen bien. ¿Qué más? Esto evidencia que las finanzas dentro del hogar están en declive. Cuando no hay unidad y no hay armonía dentro de un hogar, no se puede ver prosperidad económica. No va a haber prosperidad económica, porque aún lo poco que pueda generar el uno o el otro, como hay desunión, dice el esposo, es mi dinero y yo hago con mi plata lo que quiero. O dice la esposa, es que lo que yo gano es para mí. Así que como no hay unidad en la parte financiera, ¿qué hay? Desunión. No hay armonía. Entonces, no pueden prosperar. Entonces, cada uno jala para su propio molino en la parte financiera y por eso no se puede ver la prosperidad. ¿Qué más? La gritería, el conflicto, todo esto trae enfermedades emocionales, porque tanto el padre como la madre como los hijos pueden entrar en depresión, ansiedad, estrés, etc. Enfermedades psicosomáticas que están en la mente a causa de todo el ambiente tóxico, diría por ahí una palabra que está muy de moda. Si vivimos en un ambiente tóxico, todo eso lo que va a producir es que las personas se enfermen, les dé depresión, ansiedad, estrés. Y esto puede traer a la muerte. Hay personas que por depresión se han suicidado porque piensan que no hay solución para sus problemas. Hay personas que de tanta ansiedad, pensar en el futuro, se han suicidado porque piensan que no van a poder llegar al estándar de lo que sus padres quieren que sean. Y finalmente esto también puede traer divorcio dentro del hogar, disrupción dentro del hogar, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es la unidad y la armonía dentro del hogar? Sumamente importante. Porque si esto no existe dentro de la casa, dentro del hogar, la familia se va al piso. Dice Lucas 17:11, y quiero que por favor me ayuden abriendo sus Biblias, y si cabina me ayuda mostrando pantalla. Lucas 11:17, perdón. Lucas 11:17. 11:17, disculpe, me dije mal el versículo. Lucas 11:17. Dice, Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá. Si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. Entonces, cuando no hay unidad y no hay armonía dentro del hogar, esa familia está camino a la destrucción. Divorcios, ruina financiera, hijos que sufrirán a consecuencia de ese divorcio, serán introducidos a los vicios, pudieran ser violados, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos Juan 10:10, porque como dijimos, hay un culpable de todo esto. Y muchas veces los miembros del hogar le colaboran a este culpable. Juan 10:10 dice lo siguiente: cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Sin embargo, Jesús dice, yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Satanás odia todo lo creado por Dios. Decía mi pastor Fernando, hay un antidiseño para todo lo creado por Dios. Dios ama la unidad y la armonía, pero Satanás aborrece la unidad y la armonía. Y por eso siempre va a trabajar para que no exista esa unidad y esa armonía dentro del hogar.
Pero por más que él se esfuerce, si usted y yo no le damos lugar, no va a poder entrar. Pero si un miembro de la familia le da el lugar, entonces entra y destruye. Porque Satanás está empecinado, diría una palabra por ahí, de destruir las familias. Satanás odia a las familias que viven en unidad y en armonía. Y va a buscar a alguien, a un miembro dentro de la familia, que esté descuidado espiritualmente para tomarle la mente y decirle palabras como, míralo, se va. ¿A dónde crees que se va? ¿Será realmente que va a la iglesia? O decirle a los padres, mira a tu hijo, tanto que va a la iglesia, pero sigue siendo el mismo. ¿Acaso allá va a aprender cosas buenas? Y comienza a meter huevos de aspid en las cabezas o en las mentes de las personas. ¿Para qué? Para que comience a generarse el conflicto. Pero usted y yo, dice la Escritura, que no tenemos que darle lugar a Satanás. El apóstol Santiago nos da la receta o la fórmula perfecta para no darle lugar a las tinieblas. ¿Y cuál es esta fórmula? Someteos a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Cuando usted y yo nos sometemos a Dios, que no es otra cosa más que someternos a su palabra y cumplir con los principios que ya vimos, ¿no? Con los roles que cada miembro del hogar tiene que cumplir. Cuando cumplimos con aquello, nos estamos sujetando a Dios. Y por más que el diablo quiera venir a dañar, a meter pensamientos errados en nuestras mentes, nosotros le tenemos que resistir y decir, no, no es así. Y cuando el enemigo ve que usted y yo no le damos lugar, solito se va. Usted no tiene que estar atando y desatando, no tiene que estar haciendo tantas cosas. Solo tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Y el enemigo dice que solito huirá de vosotros, ¿no? Entonces, cuando usted y yo cumplimos con nuestros roles dentro del hogar, vamos a poder experimentar y gozar de unidad y de armonía. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Porque de pronto yo no tengo unidad, no tengo armonía dentro de mi casa. ¿Cómo puedo hacer que haya unidad y que haya armonía dentro de mi hogar? Primero, manteniendo el liderazgo efectivo, ¿no? Cumpliendo el varón el rol que le corresponde. Manteniendo un liderazgo efectivo y comprometido. Es decir, yo me voy a comprometer como cabeza de familia a cumplir con el rol que me corresponde. Voy a esforzarme por agradar a Dios y a su palabra como varón. No voy a permitir que Jesús sea mi cabeza. Y como cabeza voy a trabajar para que mi familia Jesús sea el centro. Voy a amar a mi esposa para que mis hijos vean que el amor hacia mi esposa es real y ellos se sientan amados. Voy a amar a mis hijos por como son y voy a ayudarlos a desarrollar y a cumplir el propósito de Dios en sus vidas, ¿no? Entonces, primero, varón, comprométete en tener un liderazgo efectivo dentro de tu hogar. Segundo, fomenta una comunicación abierta y honesta, porque muchas veces la desunión se da porque no hay comunicación, pues. Cada uno está por su lado, se pelea la pareja, el uno por allá, el otro por acá, no se comunican. Entonces, ¿cuándo van a llegar a una conciliación? Si ninguno de los dos da su brazo a torcer. Dice la Escritura que el que tiene luz tiene que comportarse como alguien que tiene luz. Quizás el esposo no tiene mucha luz, pero la esposa sí la tiene, porque se le han revelado muchos versículos de su brazo a torcer, aun cuando usted no tenga la culpa, aun cuando usted haya sido el ofendido o la ofendida, de su brazo a torcer, para trabajar en pos de la armonía. Y esto se lo digo porque me ha pasado. En los primeros años de casado con mi esposa, peleábamos por cosas vanas. Pero cuando entendimos el principio de que en nuestro hogar Cristo tenía que ser el centro y tenía que morar dentro de nuestro hogar, aprendimos a que uno de los dos tenía que ceder. Aun cuando no tuviéramos la culpa, aun cuando no hubiéramos originado el conflicto. Pero uno de los dos tiene que bajarse. Porque si los dos se mantienen altos en el conflicto, el incendio va a seguir creciendo. Entonces, hay que fomentar la comunicación abierta y honesta y decir, sí, me herí, me ofendiste, perdóname, cometí el error, cometí la falla, te alcé la voz, no fue mi intención, fue un momento de estrés. Comunique, pero no para que el conflicto se haga más grande, sino para aplacar el conflicto, ¿no? Entonces, tiene que haber una comunicación abierta y honesta con los hijos mismos. Hijos, ¿qué te está pasando? Te veo diferente. Y yo te conozco porque te he criado 8, 10, 15 años y sé que no eres el mismo de antes. Siéntese con su hijo a conversar. Pero no, el muchacho está mal criado. Aprendimos que no se tiene que decir una palabra que es muy común cuando los hijos entran a la adolescencia. No se dice esa palabra, que ustedes ya saben cuál es. Pero cuando el hijo entra a una edad
de entre los 12 hasta los 17, 18 años, hay muchos cambios en él, tanto físicos como mentales, ¿no? Y los lleva a pensar de una manera diferente, comienzan a alejarse muchas veces de la familia. Pero ese es el tiempo cuando más los padres tienen que pegarse a ellos para entenderlos y saber cuáles son los conflictos por los que ellos están atravesando. Muchas veces los padres no conocen los problemas por los que atraviesan sus hijos. Muchas veces los hijos tienen conflictos en la escuela, en el colegio, conflictos personales internos entre ellos mismos porque no se aceptan como son, pero los papás ni por enterados de aquello. Entonces, permitan que en el hogar haya una comunicación abierta y honesta. ¿Qué más? Promueve la cooperación y la colaboración. Papá, no se cae nada si usted ayuda a mamá en la casa, en la cocina. Hijo, ayude en el hogar. Arregle su cama, limpie su cuarto. Cuando hay unidad, cuando hay cooperación y colaboración, se fomenta la unidad, se fomenta el trabajo en equipo y podemos crecer y desarrollarnos como familia. Y como último punto, respetándonos y valorándonos aún por encima de las diferencias que podamos tener. Porque muchas veces el conflicto es porque yo quiero que la otra persona sea como yo. Yo quiero que la otra persona piense como yo pienso. Yo quiero que la otra persona actúe como yo actúo. Pero no, somos personas diferentes. En un hogar se une un hombre y una mujer de contextos diferentes. No van a pensar de la misma forma, pero sí se pueden poner de acuerdo. Y tienen que respetar sus diferencias. ¿Ustedes ven esta pulserita que yo tengo en la mano? Mi esposa la odia. Pero ha aprendido a entender que a mí me gustan. Y ahora respeta lo que a mí me gusta. Al principio teníamos conflicto por estas cositas, ¿no? Pero aprendimos a aceptarnos, aprendimos a respetarnos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la armonía y de la unidad dentro del hogar? Primero, Dios se convierte en el centro de su hogar, ¿sí? Cantábamos, tú eres el centro. La pregunta del millón es, ¿verdaderamente Él es el centro? ¿Sí? Si hay desunión, si hay discordia, Cristo no es el centro. Cuando en un hogar hay mucho grito, hay mucho conflicto, hay mucha pelea, Cristo no es el centro de la familia. Cristo es el centro cuando en un hogar el amor está por encima de todo. Dice la Escritura que el amor nos permite cubrir multitudes de faltas y de ofensas. Entonces, cuando Cristo es el centro de nuestro hogar, es porque el amor de Él ya está en nosotros y lo sigue perfeccionando. Entonces, cuando en un hogar hay unidad y armonía, Cristo es el centro. La familia aprende a valorar y a honrar a cada uno de sus miembros. ¿Qué más? Los miembros de la familia dejan de lado el egoísmo y comienzan a trabajar por el bien común de todo el hogar. Trabajan en equipo, se distribuyen el trabajo y realizan labores juntas para que este se pueda hacer en el menor tiempo posible. Es decir, se distribuye la carga. Hay cortesía y gratitud entre los miembros del hogar. Gracias, mamá, gracias, papá. Buen trabajo, hijo. Esposa, gracias por el almuerzo que hiciste, estuvo riquísimo. Y se aprende a perdonar y a pedir perdón cuando nos equivocamos. Eso ocurre como beneficio de la armonía dentro del hogar, ¿sí? Entonces, las peleas, las discordias comienzan a desvanecerse, porque usted y yo hemos empezado a darle lugar a aquel que decimos que es el centro de nuestra familia. Conclusión. La Biblia siempre nos va a animar a buscar la armonía y la paz para con los demás. Dios es el primer interesado en que usted y yo vivamos en armonía, primero con Él y luego entre nosotros, porque familias unidas van a formar iglesias unidas. De nada sirve que usted y yo nos congreguemos aquí si en nuestra casa hay desunión. Podemos venir aquí, sentarnos y escuchar el consejo de Dios para nuestras vidas, pero luego vamos a nuestra casa, a nuestro hogar, y otra vez se enciende el fuego. Hay que darle lugar a que la presencia de Dios gobierne nuestras familias. Y para eso es el altar familiar. Si muchos todavía no están haciendo altar familiar, se les anima a que lo hagan. Porque el altar familiar es el lugar o es el tiempo que Dios va a utilizar para sanar heridas, para trabajar en la estima de los hijos, para ayudar a los padres a tener la sabiduría de Dios para guiar a los hijos, para que la familia se ame por encima de sus diferencias. Entonces Dios siempre nos va a animar a que busquemos vivir en paz y en armonía. Y dice Filipenses
2, del versículo 2 al 4, y con esto estamos terminando. Dice: les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores que ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Ese es el consejo de Dios. Si yo tengo que hacerme a un lado para que mi esposa pueda crecer, lo voy a hacer. Si yo tengo que bajarme para que mis hijos puedan crecer a la manera de Dios, me tengo que bajar. Y varones o padres, pedirle perdón a los hijos no es humillación, al contrario es reconocimiento de que también nos equivocamos, nos podemos equivocar como papás. Y créanme, se sana mucho el corazón del hijo cuando el padre le pide perdón. Se sana mucho el corazón de la esposa cuando el esposo le pide perdón. Se sana mucho el corazón del esposo o del esposo cuando la esposa le pide perdón. De hecho, el perdón es la receta perfecta de Dios para que la armonía pueda volver a existir dentro del hogar. Y para eso yo tengo que dejar de lado mi orgullo, mi soberbia, mi altivez y decirle: Señor, quiero menguar para que tú crezcas, como lo dijo Juan el Bautista. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Les animo que puedan ponerse de pie. Estamos terminando este tiempo en donde el Señor, yo sé que nos ha hablado a cada uno de nosotros. Quizás usted ya ha escuchado estos versículos, quizás usted ya tiene a Cristo como el centro de su familia, quizás usted ya está enrumbándose por caminar a la manera como Dios lo quiere hacer, pero siempre hay áreas de nuestras vidas en las que tenemos que mejorar, porque ninguno es producto terminado. Todos estamos en formación. ¿Y saben cuándo vamos a terminar de ser formados? Cuando el Señor nos lleve a su presencia. Porque yo puedo estar caminando muy rectamente y en algún momento de mi vida puedo distraerme y desviarme de donde el Señor me está llevando a caminar. Dice la Escritura: mire que el que esté firme, o cuide que el que esté firme, mire que no caiga o que no resbale. Y eso solamente y yo solamente voy a poder cumplir con lo que Dios me pide cuando yo estoy agarrado de su mano. ¿Sí? Cuando yo estoy agarrado de su mano, no voy a caer. Dice la Escritura que cuando esta palabra nos guía, aun por muy torpe que podamos ser, no nos vamos a perder. Así que el consejo de Dios está aquí para con nosotros. Dios quiere que sigamos esforzándonos por mantener familias unidas y en armonía, que estemos de común acuerdo dentro de nuestro entorno familiar. Cierra sus ojos, mi amado hermano. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre bueno, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Gracias, mi Dios, porque esta palabra que tú envías a nosotros nunca vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Ninguno de los que estamos aquí, mi Dios amado, y que hemos escuchado tu palabra, podemos decir, Señor amado, que estamos actuando o cumpliendo a cabalidad con los roles que nos has encomendado a cada uno de nosotros. Hay áreas en nuestra vida en las que todavía tenemos que mejorar. Hay áreas en nuestra vida en las que todavía tenemos, mi Dios amado, que cedértelas para que tú entres y tomes el control. Hay áreas en nuestras vidas, Señor amado, a las que tenemos que renunciar porque lo que estamos haciendo no está bien. Y te pedimos perdón. Perdónanos cuando permitimos que el enojo nos gobierne, pues dice tu palabra que cuando esto ocurre le damos lugar a Satanás. Y ya no estás tú, Espíritu de Dios, obrando en nosotros. Perdónanos cuando dejamos que la ira, que el enojo se ponga por encima del amor que tú has establecido que sea el principio fundamental dentro de cada uno de nosotros. Perdónanos porque muchas veces dejamos que esta ira pase 2, 3 días, cuando tu consejo es que no dejemos que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y muchas veces por nuestro orgullo, mi Dios, dejamos, Señor amado, que las relaciones, en vez de que se sanen, se dañen más. Perdónanos, papá. Ahí donde usted está, papá, mamá, pídale perdón al Señor. Si de pronto no está cumpliendo, no ha cumplido con el rol que el Señor le ha establecido. Esposo, ama a tu esposa, te dice el Señor, como Cristo ama a su iglesia y se entregó por ella. Esa es la medida a la que tenemos que amar a nuestras esposas. Esposa, sujétate a tu esposo, respétalo, hónralo. No le faltes el respeto, porque tu esposo se hiere cuando le faltas el respeto.
lo menoscabas, lo haces sentir menos. Y si hemos fallado como esposos, como esposa, pidámonos perdón. Si tienes ahí a tu esposa al lado, si tienes a tu esposo al lado, pídele perdón si es que sabes que le has faltado al respeto. Padres, no exasperemos a nuestros hijos. Amémoslos con el amor de Cristo, aceptémoslos como son y guiémoslos para que ellos puedan ser lo que Dios quiere que sean. Porque Dios quiere que ellos sean instrumento efectivo en sus manos, quiere usarnos a todos. Pero los hijos son como saetas en manos del valiente. Dios los quiere impulsar y llevar a un destino profético, mayor del que usted y yo podemos imaginar. Pues dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Y que los planes de Dios, dice que superan nuestras expectativas. Padre mío, enséñanos a ser padres que criamos hijos a tu manera, mi Dios. Enséñanos a respetar a nuestros hijos, porque muchas veces le faltamos al respeto cuando le decimos palabras que no los edifican, Señor. Y hijos, respeta a tu padre, respeta a tu madre, hónrala, obedécele en todo. Pues si le deshonras a tu papá o a tu mamá, dice la Escritura que tus días serán acortados. Dios quiere que vivas largos días, pero para eso tienes que obedecer, tienes que sujetarte, hijo. Si le has faltado a tu mamá, si le has faltado el respeto a tu papá y lo tienes al lado tuyo, pídele perdón. Reconoce que te equivocaste y dile: papá, me voy a esforzar por ser mejor. Mamá, me voy a esforzar por obedecerte. Porque Dios ama la unidad familiar. Cuando hay unidad, se puede superar cualquier situación difícil. Cuando hay unidad, se supera aún el problema más grande que pueda aparecer. Cuando hay unidad, cuando hay armonía. Y Dios te dice hoy, familia de Oasis, yo quiero que ustedes vivan en unidad y en armonía, porque me he propuesto que esta casa crezca, pero ustedes tienen que crecer también. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque, Señor amado, tú nos llevas de menos a más y tu consejo siempre va a llegar a tiempo, mi Dios. Gracias por estas familias, Señor amado, que con corazón dispuesto se han reunido en esta tu casa, porque dice tu palabra que aquí es donde tú los vas a hacer crecer. Y gracias, mi Dios, porque cada vez que nos exponemos a tu palabra, mi Dios amado, crecemos un poco más, porque tú, mi Dios, no nos vas a soltar ni nos vas a dejar hasta que tus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Y te damos gracias por aquello. Bendito y alabado sea tu nombre. Toda la gloria te la damos a ti, oh Señor, Rey de los cielos, poderoso gran yo soy. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias por las familias de Oasis y gracias porque tus sueños se cumplen en nosotros. En el nombre de Jesús lo proclamamos. Amén y amén. Denle